Saludos cordiales desde acá, desde Quito, Ecuador, del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón. Quien les habla, Alexander Cadena, soy ingeniero civil y tengo un máster en sistemas integrados de gestión. Quiero primero excusarme por no estar de manera presencial acompañándoles en este importante congreso estudiantil. Sin embargo, nos hemos dado modos para poder hacer esta grabación y que pueda ser transmitida hacia ustedes si es de su alto interés, sobre todo. Y si tienen dudas sobre la presentación que vamos a realizar, pues igual con el grupo organizador de este importante evento hemos procedido a ampliar esa oportunidad que puedan ustedes dejarnos sus preguntas, sus inquietudes acá y responderlas también en diferido. Hemos tratado de estar acompañándolos, pero lamentablemente los itinerarios de vuelo y las ocupaciones no nos han permitido. Sin embargo, para no dejar de acompañarlos, vamos a proceder de esta forma. Quiero nuevamente excusarme por aquello. Y segundo, pues esperar de que todo esté saliendo viento en popa en el evento que se está organizando y puedan haber aprovechado en absoluto todas las charlas que se han dictado hasta el momento y todas las que vienen a continuación, así como también todo lo que han organizado en relación al concurso, en relación a las visitas, el acompañamiento de las autoridades haya estado dentro de sus expectativas. Sin más que mencionarles, quiero proceder a compartir pantalla, sobre todo para colocar las diapositivas que se tienen preparadas para la presentación que se está transmitiendo. Primero, pues como les decía, un cordial saludo de parte del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón. Nosotros somos una organización privada sin fines de lucro que tiene por objeto el agrupar a las empresas que se dedican a la elaboración de cemento y hormigón, así como también la difusión de la tecnología del cemento y del hormigón e impulsar su investigación. Como parte de la razón de ser del instituto, tenemos las empresas cementeras que son nuestros socios, aliados, y por quienes el instituto trabaja y también defiende sus intereses. Contamos con membresías internacionales como FICEM, la Federación Interamericana del Cemento, tratando de alcanzar objetivos ambientales, objetivos sostenibles y sustentables, con retos hacia el año 2030 y 2050, sobre todo de los impactos ambientales que se generan en la industria y que estamos en la ardua misión de mitigarlos y sobre todo hacer una disminución de ese impacto que comentábamos que puede generarse por los trabajos propios de la industria. Adicionalmente, somos patrocinador local del American Concrete Institute. Muchos profesionales, muchas personas en el ámbito nos correlacionan directamente con las certificaciones ACI, entonces el patrocinio que tenemos de esta importante organización a nivel internacional es aquello que nos faculta para nosotros contar con varios programas de certificación y poder certificar técnicos tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Contamos con nuestro laboratorio, que es el Centro Tecnológico del Cemento y del Hormigón, que es un laboratorio que está abierto a la comunidad, que realiza investigación en el ámbito que nosotros nos manejamos, es decir, en materiales, en cementos, hormigones, morteros y agregados. También hacemos investigación y, de hecho, pues el servicio a proyectos. Hemos estado en varios proyectos, como se mencionaba, el control de calidad de la plataforma financiera gubernamental, control de calidad del Consejo de la Judicatura, hemos estado en la refinería de Esmeraldas, en la planta de Dovelas del Metro de Quito y en toda su amplia línea de proyecto. Hemos hecho control de calidad en proyectos privados, hemos estado también presentes con nuestras instalaciones para poder brindar servicio y aperturarlas hacia aquellos productores de hormigón relacionados, casas de aditivo, el tema del manejo de los agregados, aquellas empresas que están directamente relacionadas con nuestro alcance, que pues han sido partícipes de los servicios que nosotros tenemos en el laboratorio, lo han usado y también pues eso nos ha ayudado a crecer y a tener una apertura mucho más amplia para todos quienes quieran utilizar nuestras instalaciones. Un agradecimiento especial al Quinto Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil del Ecuador por la invitación
a poder exponer de estos temas que nos apasionan. En este caso estaremos hablando de la durabilidad del hormigón, no de forma genérica, porque es un tema bastante amplio, eh, bastante largo, se podría decir, en donde prácticamente necesitaríamos muchísimo más tiempo para poder llevarlo a cabo. En esta parte, pues vamos a estar hablando solamente desde el punto de vista de los materiales de construcción, es decir, la durabilidad analizada desde el punto de vista de los materiales de construcción. Para ello, pues lo hemos dividido en varios puntos. Tenemos 4 específicamente. El primer punto que hemos visto factible analizarlo son los antecedentes y la problemática. ¿Por qué es importante analizar los antecedentes y la problemática? Porque es un punto de partida para saber que en el país tenemos determinadas condiciones y que en base a la exposición es importante mejorarlo. Como antecedente tenemos esa gran virtud del hormigón, que es el material más durable de todos los empleados en la construcción. Se destaca esa importante propiedad y pues esto nos ayuda también con el tema de sostenibilidad y sustentabilidad. Al tener una estructura que va a cumplir con una vida útil de más de 50 años, no va a tender a tener reparaciones prematuras y cuestiones como tal, tenemos por ahí un punto a favor en cuanto a lo que es sostenibilidad y sustentabilidad. Pero para llegar a alcanzar a tener esa durabilidad en el hormigón, hemos visto que se han planteado varias problemáticas y que no son pues el tema de que están ajenas a lo que nosotros conocemos, sino más bien son bastante conocidas, como por ejemplo las falencias que tenemos en el control de calidad en nuestro país. Se estima que de estructuras básicas, estructuras de 2 hasta 4 pisos, por ejemplo, el control de calidad es casi nulo, hablando que el 90 al 95% de estos proyectos no realizan control de calidad de los hormigones que los están recibiendo para poder colocarlos en los elementos estructurales. Entonces, ahí hay un punto delicado, una problemática que se contrapone a lo que nosotros buscamos en referencia a la durabilidad. Por otro lado, el microclima en las regiones del país, el poder asumir o pensar de que la aplicación de los hormigones es similar o tiene las mismas características de ejecución y aplicación en las 3 regiones que tenemos en nuestro país, principalmente acá como continente y obviamente pues un caso aparte las Islas Galápagos, que hay incluso materiales que no están acorde a lo que se espera encontrar. Entonces, el microclima establece que hay regiones marcadas y que en cada una de estas debemos poner especial atención para poder darle esa característica intrínseca que hará que la durabilidad que se le dote a los hormigones pueda contrarrestar aquel intemperismo que puede tender a ser agresivo. Por otro lado, la importancia y el criterio técnico sobre las materias primas es un meritorio conocer que existen normativas que debemos respetar muchas veces y lamentablemente asumimos que conocemos sobre los materiales, pero no estudiamos a fondo esta temática, esta teoría, para mejorar sobre todo la calidad del producto final. Existe también una problemática en los criterios de diseño de una mezcla. Una cuestión básica es conocer que independientemente de cómo sea el proceso o la condición en la cual vayamos a colocar un hormigón en proyecto, este siempre debe nacer de laboratorio. Y conocemos muchos casos, incluso cuando se tienen hormigones premezclados, que el hormigón premezclado se maneja con recetas, más no con un diseño de mezclas en específico. Un problema entonces que se lo ha analizado y nuevamente, repito, se contrapone a los requisitos y a los criterios de un hormigón durable. Especificaciones de proyecto para hormigón. Muchas veces se especifica un hormigón de manera básica, simplemente estableciendo resistencia, tamaño de partícula, pero hay que ir más allá. Hay que establecer cuáles son las características que se necesitan de los materiales, empezando por el cemento, terminando por el agua y los aditivos y pasando obviamente a través de los agregados o el material pétreo que se utiliza para la mezcla, los cuales deben estar, como bien dice, especificados de forma que contribuyan a poder combatir el intemperismo que se tiene en determinada zona.
Entonces, con estos antecedentes, observen que es necesario dotar a nuestros hormigones de una durabilidad adecuada que permita evitar problemas posteriores y que permita alcanzar la vida útil, sobre todo para la cual han sido diseñadas las estructuras, y generar un dolor de cabeza menos al profesional que está a cargo de dicho proyecto. Con esos antecedentes entramos ahora de manera directa a la durabilidad del hormigón. Y para poder responder a estos criterios que encontrábamos en la primera diapositiva, vamos a hablar del concepto. Y el concepto de donde hemos hecho el extracto es exactamente de la 616. El concepto de la durabilidad del hormigón nos dice que es la capacidad que tiene de resistir la acción de los agentes meteorológicos, ataques químicos, abrasión, deterioro y otras condiciones de servicio. Ese es el concepto que nos da en ACI 116, un documento promovido por esta importante organización. Ahora, observen y sobre todo analicen la connotación de la palabra capacidad del hormigón. Por sí solo el hormigón pues no puede generar esa capacidad. Muchas veces si dejamos que una mezcla sea simplemente dada a través de una receta, o si tenemos la irresponsabilidad de que en obra, por ejemplo, por cuestiones del proyecto, no es posible generar un hormigón premezclado y encargamos a una persona que no conoce a fondo de la materia, va a mezclar de acuerdo a un conocimiento empírico y no va a generar esa capacidad al hormigón, no lo va a dotar de la durabilidad que necesita. Por ello es importante conocer cuál es la forma o cómo llegamos nosotros a generar en el hormigón esa capacidad de resistir esos agentes, esas acciones, esos ataques, esos deterioros que posteriormente pueden producirse, porque a pesar de que el hormigón es una piedra artificial, pues debemos conocer de que debe resistir el intemperismo al cual va a estar expuesto. ¿Cuáles son los factores entonces para dotar al hormigón de esta durabilidad que es tan deseada y que debe venir acompañada siempre de la resistencia? Es, por ejemplo, un diseño estructural adecuado. El diseño estructural que pueda llevarse a cabo no solamente en planos, sino que en la construcción y todas las actividades inherentes pueden ejecutarse de acuerdo a lo que se estuvo proyectando. Adicional a eso, de que la estructura tenga en lo mínimo exposición cíclica, sobre todo de la humedad. Otro punto importante para dotar de durabilidad a nuestros hormigones es una baja relación agua-cemento, considerarla. Vamos a hablar un poco más a fondo en las próximas diapositivas y vamos a trazarlo, lo que versa la guía de la durabilidad del hormigón. Adicionalmente, una adecuada incorporación de aire. Recordar que la incorporación de aire voluntaria muchas veces lo que hace es no generar una permeabilidad, sino alinea los vacíos incorporados voluntariamente, los alinea y hace el efecto tipo como colmena, en donde más bien al contrario de generar una permeabilidad se vuelve en cierto rango impermeable por esta contextura, esta conformación que genera la incorporación de aire, el aditivo que químicamente se va combinando con la pasta cementante y forma estas celdas que mencionamos. Escoger materiales de buena calidad es otro de los puntos a favor para la durabilidad y es lo que vamos a centrar a continuación, hablando específicamente de dos temas debido al tiempo. Un adecuado curado también va de la mano antes del primer ciclo de congelamiento, si es que estuviese expuesto ante aquel intemperismo, y particular atención a las prácticas constructivas. Esto se une al primer punto que habíamos visto, el diseño adecuado de la estructura en todos sus ámbitos, en el antes, durante y después, con la supervisión y la inspección adecuada de las actividades que se realicen en todas estas fases, en todas estas etapas. Hablemos puntualmente entonces de aquellas características de dotación de durabilidad al hormigón que dependen directamente de los materiales. Y aquí, si me dejan señalarles, nosotros tenemos
tres referencias. Como ustedes pueden observar, el gráfico bastante vistoso, que hay que buscar una armonía entre el agua y el cemento, es decir, una correcta relación agua-cemento. Y aquí lo cita a la CI 201. Y la CI 201 es la guía para la durabilidad del hormigón. Como ustedes pueden observar acá, le he hecho un print de pantalla de la portada de esta importante guía ACI. Acá, ¿por qué lo hago mención? Porque nos indica que debemos tener en hormigones convencionales una relación agua-cemento no mayor a 0,50 para garantizar la durabilidad de nuestros hormigones y de nuestras estructuras. Punto importante, entonces, ahora conocemos que nos establece este requisito. Por otro lado, tenemos el ACI 302. Es tan importante la cantidad de cemento que nosotros colocamos en nuestros elementos estructurales, sobre todo en aquellos que tienen superficie preponderante. ¿Por qué? Cuando tenemos elementos que tienen una superficie bastante amplia, siempre existe la tendencia de que estos reciban agresiones abrasivas. Por ello, hay una tabla en ACI 302, que es la guía para la construcción de losas de hormigón, que nos indica cuantías mínimas en relación al tamaño nominal del agregado. Cuantías mínimas de cemento por metro cúbico que debemos respetar. Nosotros conocemos que muchas veces el asesor que conoce de la materia de hormigones va y visita los proyectos con la finalidad de optimizar las mezclas. Si bien es cierto, se pueden obtener buenas resistencias con cuantías menores a las que se observan acá, pero estamos tratando de evitar que se generen problemas abrasivos, y esta optimización mal llamada en este caso, o tapiñada, pues va a hacer de que el hormigón esté expuesto más bien, si es que tenga una cuantía menor de cemento en relación a lo recomendado. Entonces, he ahí también la importancia de los materiales y sobre todo el conocer ciertos puntos específicos de guías o códigos oficiales, documentos relacionados a la ingeniería, para utilizarlos y no caer en este tipo de errores. Conocemos muchas veces que con el afán de optimizar, las cuantías de cemento se bajan a 260, 270 kilogramos sobre metro cúbico, algo que es completamente peligroso, y sobre todo hablando, como bien decía, de los elementos estructurales de superficie preponderante, como lo pueden ser losas y sobre todo si estas están expuestas. Tenemos otra referencia, la CI 301. ¿Por qué lo topamos a la CI 301? Este es un documento que nos habla de las especificaciones para hormigón estructural. El ACI 301 nos indica, en cambio, en la tabla, la sección 4, la tabla 4227A, que se cuenta con relaciones agua-cemento estimadas para ciertos tipos de exposiciones, en este caso, particularmente a los sulfatos. Hay otros tipos de exposiciones que también están determinados acá en este documento importante, pero más allá de eso, ¿qué es lo que salta a la vista al poder analizar y revisar estos requisitos? ¿Cómo se lo maneja, más bien dicho? Se hacen mediciones, se verifica cuáles son las partes por millón, o se verifica cuáles son las influencias del intemperismo sobre determinada estructura, y en base a ello se va a dar una ponderación a la exposición. Puede ser un S0, S1, S2, S3. Estas están definidas en ACI 318. Y supongamos que es bastante severo, tanto así que debemos nosotros catalogarlo como S3. Entonces, la máxima relación agua-cemento, por ejemplo, en ese caso, si ampliamos la tabla, obsérvese en la parte inferior, es de 0,45 la relación agua-cemento máxima. La resistencia mínima que deberá tener va a ser 31 megapascales. Acá incluso en los materiales nos indica cuáles son los tipos de cemento que debemos utilizar. Lo más familiarizado acá en nuestro país, de los cementos tipo HS, ¿sí? De acuerdo a la norma INEM 2380, que equivale a la STMC 1157. Entonces, no se permite, por ejemplo, aditivos de cloruro de calcio por posibles defectos de corrosión.
Entonces, así manejo los materiales a mi favor. Lo propio para agregados, por ejemplo, tengo la INEN 872, que es una norma de requisitos, y la INEN 2617, que nos habla del agua para hormigón. Es específicamente del agua para hormigón y sobre todo es mucho más directa al mencionarnos que puede ser utilizada el agua potable. Adicionalmente, aguas industriales, pero deben haberse analizado pruebas de desempeño para verificar de que todo marche bien. Y si es importante también muchas veces la parte química a través de la verificación de ciertos requisitos que se encuentran en esta 2617. Vamos ahora a analizar la influencia de los materiales en la durabilidad. Hablamos mucho de la relación agua-cemento, que es una de las cosas más importantes en el tema de la durabilidad. Hablamos de las cuantías que debemos considerar. Ya vimos que habían algunos factores, pero ahora hablemos puntualmente de dos aspectos que en los materiales pues son bastante abrumadores. Sus efectos pueden ser bastante dañinos en los elementos estructurales. Hablemos primero genéricamente cuáles son los requisitos que nos establece la INEN 872 de ciertos agentes que pueden deteriorar de manera rápida o pueden generar patologías prematuras en nuestras estructuras. Hablamos de un factor como es el pasante del tamiz 200. Recordar que el tamiz 200 es una malla bastante fina, ¿no? Es un material que se cataloga que tendrá un tamaño menor que 75 micrómetros. Estamos hablando de un polvillo que perjudica a nuestros hormigones cuando se utiliza ese tipo de material. Por ello es que la norma establece requisitos que en el agregado grueso, por ejemplo, ese porcentaje pasante del tamiz 200 no sobrepase el 1% y en condiciones normales en agregado fino vaya del 5 al 7%. El porcentaje de desgaste que se lo mide a través del ensayo de la máquina de abrasión de Los Ángeles que no sobrepasa el 50% son requisitos establecidos en la INEN 872. Hablando de las impurezas, que vamos a ahondarlo a continuación, nos dice que la figura 3 debe ser aquella máxima permisible. Cuando da figura 4 o la figura 5, nosotros debemos tomar acciones, no necesariamente descartar el material, ya vamos a observarlo a continuación. Otros efectos como la reactividad alcalicílice y ciertas gradaciones que están fuera de rango, fuera de curva. ¿Qué pasa con este tipo de aspectos cuando tenemos estas situaciones? Entonces hablemos del material con alto pasante del tamiz 200. Puede ser que a algunas personas les ha pasado y que probablemente no han dado con el problema principal, pero se generan tres efectos. Uno de ellos es la exudación. Hablaremos luego del aumento de la absorción y luego de la no adherencia. Pero en este caso, ¿por qué se genera la exudación al tener un porcentaje pasante del tamiz 200 alto? Hablábamos que estas partículas, estos materiales, eran altamente finos. Entonces, lo que sucede en estos casos es de que el fino que está repartido empieza a dirigirse al fondo del elemento. Supongamos que esto es un elemento de losa, se va al fondo del elemento y al momento que se va al fondo del elemento se acopia y empieza a empujar este material al líquido, al agua, que estaba bien distribuida. Se asienta, lo empuja y el agua empieza a aflorar. Genera primero capilares vacíos, que estos capilares posteriormente pues son fallas inducidas cuando se pone a prueba el elemento, y luego genera un espejo de aguas como el que observamos acá. Este espejo de aguas, con la presencia del sol, empieza a evaporarse de manera rápida, de manera veloz, y genera este tipo de delaminaciones. Genera un tipo de estrías en toda la superficie. Y esto pues primero no tiene ni un buen aspecto y segundo me resta espesor de mi elemento estructural. Uno piensa que está hasta el nivel que necesita en cuanto al espesor y por ahí se restan
1 centímetro, centímetro y medio, dependiendo de lo que sea, pues el efecto que haya tenido, estos materiales tan finos que pasan a través del tamiz 200. Ese es el primer efecto, entonces, esa exudación que se genera de acuerdo a lo que habíamos comentado de ese paso de los materiales a través del elemento que se acopla en la parte inferior, empujan al agua y hace que se genere este espejo. Observen un material que cuenta con este polvillo pasante del tamiz 200. Observen cómo se va adhiriendo a las manos. Es latente este problema. Comúnmente estos materiales los tenemos con ese comportamiento en abundancia en la serranía del Ecuador. Por otro lado, el aumento de la absorción es otro de los efectos del porcentaje pasante del tamiz 200 alto. ¿Qué sucede? Aquí les he puesto 2 ejemplos, ¿no? Tenemos una mezcla, el ejemplo de una mezcla que se está ejecutando. Nosotros estamos colocando los materiales y al momento de colocar ya todos los materiales, se torna seca esta mezcla. Por norma, nos indica, y acá les pongo la referencia de la norma, es la INE 3124, nos indica que para ajustar una mezcla de prueba, nosotros debemos colocarle proporciones de agua y luego hacer la corrección de esas proporciones que hemos colocado, o cómo alteró la relación agua-cemento. Entonces, lo que hace es obligarme directamente a no manejar una relación agua-cemento estable, porque esa característica de estos materiales altamente finos es de que se van agrupando y entre ellos van reteniendo cantidad de agua, que luego al asentarse, vuelvo y repito, sube a los elementos superficiales y genera el espejo de aguas. ¿Cómo podemos entender este concepto? Los materiales, cuando están mezclándose, sobre todo si no están saturados, los materiales continúan absorbiendo. Normalmente este efecto con la mezcla, si es que se tiene un mezclado de aproximadamente 10 minutos, ya va a tener una robustez y una plasticidad característica y sobre todo relacionada con que todos los materiales ya han absorbido el agua de corrección. Sin embargo, cuando tenemos un alza en el pasante del tamiz 200, estos materiales continúan absorbiendo a pesar de que haya pasado todo ese tiempo. Al continuar absorbiendo, van a hacer tornar a la mezcla como seca y me van a hacer que el agua, la relación agua-cemento se levante y no se tenga un control sobre este aspecto. Al levantar la relación agua-cemento, me estoy contraponiendo con la durabilidad de mis hormigones. Y finalmente, la no adherencia, que aquí como ustedes observan, a pesar de que son partículas trituradas, las que estamos utilizando en el agregado, observen que las formas se pueden observar de esta rotura. Este es un cilindro que se ensayó a 28 días. Un cilindro que lo tengo yo por acá en mi muestreario. Acá está desde otro ángulo. Observen las huellas, los ahuellamientos que se han formado. Esto suele ser característico, por ejemplo, de los cantos rodados. Sin embargo, estas partículas finas, lo que hacen en la partícula que está dentro del hormigón es acopiarse en las caras de las partículas, y cuando este forma parte de una masa de hormigón y se rompe ese cilindro de hormigón, esta es la falla, permite que falle no con el mismo plano de la falla de la pasta, sino alrededor de la partícula, como ustedes observan acá. Porque está recubriendo esos finos, como ustedes vieron cuando les mostré la imagen de la mano, están recubriendo la partícula y eso hace que no tenga ningún tipo de adherencia, no se llegue al F'C esperado, no llegue a la resistencia adecuada y tenga este tipo de efectos. Un cilindro ensayado a 28 días. ¿Qué es lo que se espera? Como decíamos, el mismo ejemplo, si es que yo no tengo el efecto de este material pasante del tamiz 200, la falla tendría que suceder de esta forma. Es decir, que falle
en el mismo plano tanto la pasta como el agregado. ¿Cómo se observa acá? Entonces miren los efectos abrumadores que se tienen en los materiales y esto directamente es una pérdida de durabilidad de mi hormigón, una pérdida de durabilidad de la estructura, sobre todo aquellas estructuras que están sometidas a impacto. Hablamos de hormigón para represas, por ejemplo, hormigón para pavimento rígido, en donde incluso se tienen requisitos específicos de este tipo de proyectos. Hablemos ahora para ir finalizando sobre el tema de las impurezas. Tenemos el carbón y lignito como tal, que es algo que le genera una coloración al momento de realizar este ensayo de determinación de impurezas. Es un ensayo bastante básico, como lo conocemos, está de acuerdo a la norma INEN 855 y consiste en una solución de hidróxido de sodio que se le va a colocar a 130 centímetros cúbicos de arena en un frasco hasta llenarlo con la solución a 200 centímetros cúbicos. Se lo agita, se espera 24 horas y se verifica la tonalidad que tiene el líquido sobrenadante. Observen, aquí tenemos dos tonalidades y en el ensayo se establecen 5 figuras, la tercera, la cuarta y la quinta. 5 figuras que se las compara con el líquido sobrenadante. Es como los famosos análisis de agua que se realizan. Entonces se va comparando y se dice que si es que la tonalidad está hasta la figura 3, pues no hay que tomar medidas, pero si es que la tonalidad está en 4 o 5, que es prácticamente las características de la que está a la izquierda de la diapositiva, entonces ahí sí tendré que tomar acciones, pero no directamente descartar el material porque probablemente tiene contaminación. Ese probablemente hace presumir que en otras instancias puede tener presencia, por ejemplo, del famoso carbón y lignito. Esto lo medimos de acuerdo a la ASTM 123. Y si es que verificamos que hay presencia de carbón y lignito de acuerdo a este ensayo, este no debe sobrepasar estos rangos que se establecen, y esto es un extracto de la INEN 872. Si es que llegase a pasar de estos rangos, yo tengo que directamente ejecutar cubos de mortero con la arena en condición natural versus la misma arena, pero en un proceso de lavado. ¿Con qué la lavamos? Con hidróxido de sodio. Comparamos, hacemos 3 cubos para ensayar a 7 días. ¿Sí? Estos cubos obviamente van a ser fabricados con, en este caso, digamos, con la arena natural, con cemento y con agua. Son cubos de mortero. Lo propio acá van a ser fabricados con la arena lavada con hidróxido de sodio, más agua, más cemento, en las mismas proporciones, en las mismas condiciones de humedad. Y luego compararemos la resistencia promedio de los cubos a 7 días. Esta arena lavada obviamente va a ser mi 100%, este valor, y esta arena natural mínimo debe tener 95% con respecto de este resultado. Si tiene un porcentaje menor que ese 95%, pues simplemente se descarta como punto final la arena que tiene ese tipo de propiedades. Interesante entonces todos estos análisis que realizamos y que están enfocados en la durabilidad del hormigón a través de los materiales. Podríamos seguir hablando de este importante tema y por ejemplo acá vamos a toparlo muy rápidamente, lo que sucede en un pavimento rígido con un material que por ejemplo está colocado, distribuido aleatoriamente. Aquellas cargas de impacto que se generan van directamente a los materiales. Es por eso que acá, en el pavimento rígido, hablamos de que el porcentaje de desgaste del material debe ser bastante bajo. Es decir, no puedo utilizar un material que tenga un alto porcentaje de desgaste, debido a que sería vulnerable y haría de que esta losa de pavimento, que ha sido diseñada para que pueda resistir, por poner un ejemplo, 40 años, en un tiempo de 10 a 15 años ya esté generando erosiones, deterioros por el hecho de que el hormigón
no ha sido bien conceptuado, no ha sido bien especificado. Hay muchos temas para poder dialogar sobre la durabilidad del hormigón desde el punto de vista de los materiales, pero en relación al tiempo, ha sido un abrebocas para que en próximas ocasiones, si estamos invitados también a poder dialogar, lo haremos con gusto. Para finalizar, quiero dejar puntualizando 3 aspectos importantes como conclusión. El primero de ellos, la durabilidad de las estructuras que construimos depende inicialmente de los materiales de construcción, es decir, ahí es donde nosotros abrimos el camino al éxito en cuanto a la calidad del producto. Por tanto, no se debe escatimar esfuerzos para seleccionar materiales idóneos para nuestras obras. El saber cómo hacerlo. Hablar de la durabilidad del hormigón es hablar de sostenibilidad y sustentabilidad en la construcción, lo que decíamos al inicio. Una obra que perdure en el tiempo aporta al planeta con una edificación que evite procesos de rehabilitación temprana, por ejemplo, derrocamiento prematuro, entre otras, además que es comprobado que el hormigón armado tiene la capacidad de absorber CO2 del ambiente. Recuerden siempre esto, el hormigón es un material magnífico, así como magnífico es aquel profesional que destaca esa virtud con pasión. Muchísimas gracias por su atención. Las voy cerrando, pues me voy también despidiendo de ustedes y quiero comentarles sobre todo que si tienen dudas, si tienen inquietudes, si gustan que participemos de otro tipo de charlas o otro tipo de ponencias relacionadas a estos temas, pues podemos ampliarlo, podemos hablarlo, podemos organizar cuestiones relacionadas, todo para el crecimiento de la calidad de estas aplicaciones, que es nuestra misión como Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón. Espero les haya gustado estas pequeñas pastillas que hemos tratado de transmitirles y pues nuevamente me excuso por no poder estar de manera presencial junto con ustedes. Desearles el mayor de los éxitos en la finalización del evento. Veo que ha sido un éxito desde el inicio. Y nada, muchos saludos de mi parte, su servidor, ingeniero Alexander Cadena, de acá del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón. Cuídense mucho, pasen bien.